Bienvenida, bienvenido a esta nueva inversión en textos fascinantes. Hoy nos adentramos en el corazón, oscuro y febril de San Petersburgo a través de varios extractos de una obra colosal, Crimen y castigo de Fyodor Dostoyevsky. Tenemos pasajes que nos muestran la crudeza de la vida en el siglo XIX y sobre todo la complejidad de la mente humana. Así es. Estos fragmentos son, ventanas a temas que no pierden vigencia. La miseria que ahoga, la justificación intelectual del crimen, la culpa que devora, el papel de la fe y también la caída en la desesperación más absoluta. Nuestra tarea hoy es examinar de cerca las claves que Dostoyevsky nos deja en estas escenas concretas, ¿no? Precisamente. Queremos entender qué mueve a estos personajes, sus dilemas internos y cómo ese entorno social tan opresivo influye en sus destinos. Muy bien, pues entremos en materia. Empecemos por esa atmósfera casi palpable de pobreza. Los textos pintan a Raskolnikov con una ropa, lamentable, unos andrajos que llaman la atención incluso en su propio barrio, un lugar ya de por sí humilde, cerca del mercado central. Sí, y no es solo la apariencia física, ¿eh? Lo que realmente le corroe por dentro es la autoconciencia y el miedo casi paranoico que esa miseria genera. El detalle del sombrero es revelador. No es vanidad, es terror a ser identificado, a que un detalle tan nimio como un sombrero que dice ridículo y viejo pueda delatarle. Piensa, nadie lleva un sombrero como este, te recordarán. Esa paranoia, es un síntoma directo de la indigencia extrema. Esa sensación de estar marcado por la pobreza, de no poder escapar a la mirada ajena, es algo que resuena mucho con lo que escuchamos de Marmeladov en esa escena terrible de la taberna, ¿verdad? Él hace una distinción muy clara, ¿no?, entre ser pobre y caer en la miseria, en la indigencia. Es una distinción fundamental, yo creo, para entender la psicología de la novela. Marmeladov dice: la pobreza no es un vicio, sugiere que conserva una cierta dignidad humana, una nobleza de sentimientos innatos. Pero la indigencia, la miseria absoluta, sí que es un vicio, porque degrada, humilla hasta el punto de borrar esa nobleza. Él mismo es la prueba andante, ¿no? Consumido por el alcohol, consciente de que al indigente no se le trata con respeto, sino que se le expulsa con la escoba, como dice él. Es tremendo para ahondar en la humillación. Y esa humillación se extiende como una mancha a su familia. Su mujer, Katarina Ivanovna, una mujer educada, hija de un oficial, atrapada en lo que el texto llama un verdadero infierno. Es conmovedor cómo intenta mantener una mínima apariencia de dignidad, arreglándose con lo poco que tiene. Un cuello blanco y muy limpio, dice, a pesar de no tener vestidos decentes, mientras sus hijos literalmente se mueren de hambre. Es la lucha desesperada por no caer en ese vicio de la indigencia que mencionaba Marmeladov, por aferrarse a los vestigios de una vida anterior. Katerina Ivanovna se aferra a su educación, a su origen, pero la realidad es implacable. Su terrible arrebato final, cuando decide salir a la calle a pedir limosna, haciendo que los niños actúen como saltimbanquis mientras ella golpea una sartén, es la imagen más cruda de esa desesperación, de la dignidad de Cháñicos. Vaya tela. Una presión económica que lo aplasta todo y que vemos cómo afecta también a otros personajes de manera determinante. Pienso ahora en la hermana de Raskolnikov, en Dunia. La carta de la madre es, un relato angustioso de su situación. Sí, esa carta revela las decisiones imposibles a las que la necesidad empuja a la gente. Dunia primero soporta el acoso de Svidrigailov, el hombre para el que trabajaba, y hasta le pide un adelanto para ayudar a su hermano Raskolnikov, quedando aún más atada. Y ahora, ve a una Salina en casarse con Piotr Petrovich Lusin, un hombre que desde el principio muestra ser, calculador y mezquino. Es que Lushin es la encarnación de esa frialdad frente al sufrimiento ajeno. El detalle de cómo sugiere que Dunia y su madre viajen en tercera clase para ahorrar en el viaje para la boda es indignante. Raskolnikov lo capta enseguida, ese cinismo de el pan y la sal por partes iguales, los beneficios, cada uno los suyos. Un contraste brutal entre el sacrificio que Dunia está dispuesta a hacer y el egoísmo calculador de este hombre. Lusin representa una moralidad puramente transaccional, Ve el matrimonio como un negocio, una forma de asegurarse una esposa sumisa y agradecida por haberla salvado de la pobreza. Y su posterior intento de difamar a Sonia acusándola falsamente de robo
pues confirma esa catadura moral, ¿no? Opuesta diametralmente a la compasión y al sacrificio que vemos en personajes como Dunia o, de forma distinta, en Sonia Marmeladova. Y eso nos lleva directamente a la figura de Raskolnikov y la psicología del crimen. Los extractos nos sumergen en su mente justo antes del asesinato. Es fascinante ver esa mezcla de estado febril, casi delirante, de debilidad física, y al mismo tiempo una planificación meticulosa y fría. Es una dualidad constante y clave en él, sí. Cose un lazo oculto en su gabán para llevar el hacha sin que se note, visita el piso de la usurera para estudiar cada detalle, memoriza la disposición de los muebles. Hay una parte de él que actúa con una precisión escalofriante. Pero esa precisión choca brutalmente con el caos interno, los monólogos interiores llenos de confusión, la sensación de enfermedad. Y luego está la justificación intelectual que él mismo construye, esa teoría sobre los hombres extraordinarios. Ahí Dostoyevsky nos presenta una de las ideas más, perturbadoras y centrales de la novela. Raskolnikov expone, primero en un artículo que Porfiry ha leído y luego en conversaciones con él y con Sonia, su creencia de que la humanidad se divide en dos, ¿no? La masa ordinaria, conservadora, que obedece la ley, y los extraordinarios, figuras como Napoleón, que tienen el derecho inherente a transgredir la ley, incluso derramar sangre, a pasar sobre montones de cadáveres, dice, si es necesario para impulsar una nueva idea o un bien mayor para la humanidad. Una justificación aterradora por su potencial para deshumanizar. Pero lo irónico es que él mismo está lejísimos de ser ese Napoleón que admira. La ejecución del crimen es cualquier cosa menos extraordinaria. Es torpe, brutal, llena de pánico. Acaba matando a Lizaveta, la hermana inocente de la usurera, simplemente porque aparece en el momento equivocado. Exactamente. La teoría intelectual se estrella contra la realidad visceral del acto y sus consecuencias. Inmediatamente después, lo que sienten no es la satisfacción del hombre extraordinario, sino un terror abrumador, una paranoia que lo consume y una enfermedad física y mental que es casi una manifestación somática de su culpa. Ni siquiera es capaz de mirar el botín que ha robado antes de esconderlo desesperadamente bajo una piedra. Y esa contradicción interna se manifiesta de forma muy potente en ese sueño recurrente que tiene antes del crimen, el del caballo apaleado hasta la muerte por su dueño, Mikolka. El pequeño Rodia, el niño que es el mismo en el sueño, llora desconsoladamente, besa al caballo ensangrentado, intenta defenderlo. Un horror innato ante la crueldad y la violencia infligida a un ser indefenso, que choca frontalmente con la fría lógica de su teoría sobre el derecho a matar. Esa compasión reprimida es parte de lo que le tortura después, claro. Y su comportamiento poscrimen parece confirmar esa tortura. Esa necesidad casi compulsiva de rondar el peligro, de ponerse a prueba. Vuelve al piso del crimen preguntando por si han limpiado la sangre, provoca a Zamiotov en la taberna casi confesando y, por supuesto, están sus encuentros con Porfirio Petrovich. Ah, Porfirio Petrovich, el juez de instrucción. Es uno de los grandes personajes de la novela. Un psicólogo formidable. Sus diálogos con Raskolnikov son una obra maestra de tensión psicológica. Un auténtico juego del gato y el ratón. Totalmente. Utiliza la insinuación, las trampas dialécticas, cambia de tema para volver inesperadamente al punto clave. Parece que le está leyendo la mente a Raskolnikov. Juega con él de una manera casi sádica a veces, ¿eh? Porfiry entiende la psicología del culpable mejor que nadie. Sabe de esa extraña compulsión que a veces sienten los criminales a confesar, o al menos a hablar del tema, a atentar al destino. Utiliza el ejemplo real del pintor Nicolai, que se autoinculpa falsamente del crimen de la usurera y Porfirio lo analiza no como un hecho, sino como un fenómeno morboso, dice él, una necesidad casi religiosa de sufrir para expiar alguna otra culpa desconocida, y proyecta esa lógica sobre Raskolnikov. Le señala cómo sus propios actos son autoincriminatorios. Ir al piso, preguntar por la sangre justo después de desmayarse en la comisaría al oír hablar del crimen. Le dice que son producto de esa psicología de doble filo, esa lucha interna que puede llevar al culpable a delatarse. Le dice casi abiertamente que sospecha de él, pero mantiene la ambigüedad, le tiende cebos, lo presiona y luego parece ofrecerle una salida. Es agotador hasta leerlo. Es una estrategia brillante y calculada, sí. Busca que Raskolnikov se derrumbe por su propio peso psicológico. Porfirio alterna la familiaridad casi amistosa con el interrogatorio implacable, la aparente comprensión con la sospecha velada. Lleva a Raskolnikov al límite en varias ocasiones, diciéndole cosas como:
Esta maldita psicología es un arma de dos filos, refiriéndose tanto a la mente del criminal como a sus propios métodos. Vamos, que le tiene pillado. Y en medio de toda esta oscuridad, de la miseria social y la tortura psicológica, emerge una figura luminosa, aunque parezca paradójico. Sonia Marmeladova es un personaje increíblemente potente. Obligada a prostituirse para mantener a su familia, simbolizado por esa tarjeta amarilla, conserva una fe cristiana y una compasión que parecen inquebrantables. Sonia encarna la posibilidad de la redención a través del sufrimiento aceptado y la fe incondicional. Vive hundida en el fango social, pero su espíritu permanece intacto. Cree profundamente en la misericordia divina, en el poder del arrepentimiento y en la necesidad del castigo como vía de purificación. Hay un momento absolutamente central en los extractos, que es cuando Raskolnikov le pide que le lea el pasaje bíblico de la resurrección de Lázaro. La descripción es magnífica. Ella al principio duda, ¿no? Porque siente que él es un incrédulo. Pero luego lee con una emoción contenida que va creciendo, la voz temblorosa pero llena de una especie de triunfo secreto al llegar al milagro. Es como si albergara la esperanza de que ese milagro pudiera repetirse en él. Esa escena está cargada de un simbolismo potentísimo. Sonia, a través de las palabras del Evangelio, intenta mostrarle a Raskolnikov un camino alternativo al de su orgullo intelectual y su nihilismo. Para ella, el sufrimiento no es la humillación final y destructiva que es para su padre o para Katerina Ivanovna, sino un paso necesario hacia la vida verdadera. Por eso, cuando Raskolnikov finalmente le confiesa su crimen, su reacción inmediata no es de horror o juicio, sino de compasión y de una guía clara. Exacto. Su respuesta es directa. Levántate, ve ahora mismo, ponte en la encrucijada, arrodíllate y besa primero la tierra que has profanado. Y luego, inclínate ante todo el mundo y di en voz alta, he matado. Entonces Dios te devolverá la vida. Es una llamada a la humildad, a la aceptación pública del pecado y del castigo. Incluso le ofrece su propia cruz de madera de ciprés, la más humilde, como símbolo de esa aceptación. Representa la vía de la expiación a través de la humildad, que contrasta radicalmente con la soberbia intelectual de Raskolnikov. Y también contrasta con otro personaje fascinante y oscuro que pulula por estos extractos, Svidrigailov. Cierto, Svidrigailov, un personaje ambiguo, cínico, amoral, con un pasado turbio lleno de rumores, su relación con su difunta esposa Marfa Petrovna, sus comentarios sobre niñas, su acoso a Dunia. Él parece representar una visión del mundo completamente desprovista de redención, un callejón sin salida existencial. Su idea de la eternidad es desoladora, no un paraíso, sino una isba rusa, una cabaña campesina negra de hollín con arañas en todos los rincones. Madre mía. Svidrigailov es la encarnación de la desesperación que no encuentra consuelo ni salida en la fe, sino que se ahoga en el hastío, el cinismo y, finalmente, la autodestrucción. Sus últimos momentos, descritos con detalle en los extractos, los sueños extraños y sórdidos con el ratón en la cama, la niña de 5 años que le mira con ojos de cortesana, culminan en su aparente suicidio bajo una lluvia torrencial. Dostoyevsky nos presenta aquí dos caminos opuestos frente al abismo moral y existencial. El de Sonia, fe, sufrimiento redentor, y el de Svidrigailov, nihilismo, autodestrucción. Incluso Porfiri, desde su perspectiva más, digamos, terrenal y psicológica, le sugiere a Raskolnikov una forma de redención que pasa por aceptar las consecuencias. Le aconseja entregarse, le dice que el sufrimiento no es mala cosa, insinuando que Mikolka, el pintor que se autoinculpó, tiene tal vez razón al querer sufrir. Le recomienda cambiar de aires, abandonarse sin razonar a la corriente de la vida. Sí, aunque Porfiria no habla desde la fe como Sonia, sí reconoce que la vía intelectual de Raskolnikov le ha llevado a un callejón sin salida. Ve la necesidad de que acepte la realidad, el castigo, y busque una nueva forma de vivir, más conectada con la vida misma que con las teorías abstractas. El sufrimiento para Porfirio parece ser una medicina necesaria para la mente enferma de Raskolnikov. Y el epílogo nos da una visión de hacia dónde va Raskolnikov. Es condenado a 8 años de trabajos forzados en Siberia, una pena relativamente leve, en parte por su confesión y por testimonios sobre actos buenos que había hecho en el pasado. Pero lo interesante es que al principio en Siberia no se arrepiente del crimen en sí. Exacto. Su orgullo sigue herido. Lo que lamenta es su fracaso.
no haber sido lo suficientemente extraordinario para soportar las consecuencias de su acto, haberse derrumbado y confesado. Se siente humillado por su debilidad, no por la inmoralidad de matar. Los otros presos, criminales comunes, lo perciben y lo rechazan. Lo llaman infiel, ateo. Lo notan, ¿sabes? Pero la presencia silenciosa y constante de Sonia, que le sigue hasta Siberia y lo visita regularmente, empieza a minar esa coraza de orgullo. Hay un momento crucial cerca del final de los extractos. Una tarde, después de haber estado enfermo, ve a Sonia esperándole a lo lejos junto al río y siente una dolorosa punzada en el corazón. Ese mismo día, algo cambia en la actitud de los otros presos hacia él. Empiezan a tratarle con más amabilidad. Ese es el punto de inflexión. Dostoyevsky es muy realista aquí. No nos da una conversión milagrosa e instantánea. El epílogo sugiere el comienzo de un proceso muy largo y difícil. La nueva vida, la resurrección moral de Raskolnikov, apenas está empezando a dibujarse y está íntimamente ligada a la aceptación del sufrimiento, pero sobre todo al poder transformador del amor incondicional y la fe encarnados en Sonia. Ella es, literalmente, su única conexión con esa posibilidad de renacer. Sin duda, estos fragmentos de Crimen y Castigo nos dejan reflexionando profundamente. Hemos palpado la miseria que puede llevar al límite, nos hemos asomado a los laberintos de una mente que intenta justificar lo injustificable, hemos sentido la tensión entre la teoría fría y la culpa que quema por dentro, y hemos visto el choque brutal entre una fe que busca la redención a través del sufrimiento y un nihilismo que parece abocar al vacío. Es que Dostoyevsky posee esa capacidad única para sumergirnos en las contradicciones más profundas del ser humano y plantear preguntas morales que siguen siendo, incómodamente relevantes. No ofrece respuestas fáciles ni moralejas simples, sino que explora la complejidad humana en situaciones extremas, enfrentada a la desesperación, al mal y a la búsqueda última de sentido. Y quizás una idea final para quien nos escucha, estos textos nos muestran decisiones morales radicales, nacidas de la desesperación social, sí, pero también alimentadas por teorías intelectuales que buscan dar permiso para romper las normas. ¿De qué manera resuenan hoy esas ideas sobre la justificación de los actos, la culpa inevitable y la búsqueda de significado, ya sea a través de la fe, la aceptación del dolor o incluso la transgresión, en nuestro propio mundo? Un mundo donde las líneas éticas, aunque quizás menos dramáticas que en la novela, a menudo también parecen difusas y complejas. Algo en lo que seguir pensando. Hasta nuestra próxima exploración.